Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Esto es Santo Parfums. Gracias por estar por aquí una vez más. Y efectivamente, ya lo habéis visto tanto en el título como en la portada, hoy traemos la reseña al completo del último lanzamiento de la casa Maison Crivelli, Oud Cadenza. Vamos a analizar el aroma, fragancias parecidas, rendimiento, ocasiones de uso, género, edad. Y sí, por supuesto, que esto me lo habéis preguntado mucho, veremos si es mejor que Oud Maracuyá. Vamos a ello. Comenzamos. Bien, efectivamente, hoy tenemos la reseña de Oud Cadenza, nuevo lanzamiento de la casa Maison Crivelli, una fragancia por la que me habéis preguntado bastante a raíz de subirla a Instagram la semana pasada. Por cierto, os voy a dejar mi dirección por aquí por si queréis seguirme también por ahí. Ya sabéis que, bueno, pues compartimos nuevos lanzamientos, ofertas, reels, fotografías, incluso sorteos, que de hecho tenemos ahora mismo uno activo. Y efectivamente, nuevo lanzamiento de la casa Maison Crivelli, mucho hype, una casa que realmente lo está haciendo muy bien, sobre todo en la línea de extractos. Tenéis reseña en el canal de todos, de hecho, incluso reseña dedicada a mi favorita hasta el momento, que es Oud Maracuyá. Veremos si este Oud Cadenza lo supera o no. Por cierto, voy a pedir disculpas porque no sé si se estará escuchando, pero tenemos obras aquí al lado, o sea, bebé recién nacido, obras aquí al lado, esto es, bueno, el paraíso. De hecho, en un principio esto iba a ser una comparativa entre Oud Cadenza y Oud Maracuyá. De hecho, bueno, veréis también que las comparamos en ciertos aspectos un poquito más adelante. Tema del, bueno, el fondo, que me estoy adelantando un poquito, pero bueno, el fondo que sí que veremos que lo comparten, pero bueno, vais a ver que son perfumes bastante diferentes. Lo vamos a comparar también en cuanto a ocasiones de uso, rendimiento, etcétera. Y bueno, al final, como os decía, veremos si para mí este Oud Cadenza mejora a Oud Maracuyá. Veréis que es una fragancia, de nuevo vuelvo a adelantarme, algo más fácil que Oud Maracuyá. Dicho esto, no recomiendo a nadie comprar a ciegas este tipo de fragancias. Es cierto que es una compra a ciegas que yo veo en general, va a depender como siempre de tus gustos, por supuesto, un poquito más segura que Oud Maracuyá, pero aún así, probadla antes. Sé que muchos de vosotros habéis comprado Oud Maracuyá a ciegas gracias a la reseña, sé que estáis encantados, pero yo os aconsejaría, como siempre, probarla antes. Primero por el aroma, porque siendo un poquito más fácil que Oud Maracuyá, no es un aroma fácil, más fácil que Oud Maracuyá, al final pues tiene también su complicación. Y segundo, la verdad que es una pasada. Y segundo, por el precio. Ahora veremos que es un perfume costoso. Dicho esto, vamos ya con la reseña y vamos a comenzar, como siempre, por los datos. Oud Cadenza de Maison Crivelli, fragancia lanzada este año 2024. La nariz detrás de esta fragancia es de nuevo Jordi Fernández. Pertenece, como decía, a la colección de extractos, formatos de 50 ml, aunque también hay formatos de 5 ml, y precio oficial 215 euros. En cuanto a la pirámide olfativa, tenemos como notas de salida canela, azafrán, cardamomo, jengibre, nuez moscada y pimienta rosa. Como veis, muchísimas especias. Las notas de corazón son dátiles, caramelo, madera de oud, caña de azúcar e incienso, amberwood, mirra y davana. Y las notas de fondo son vainilla de Madagascar, abatonca, manteca de cacao, cuero, almizcle, menjuí, ládano, pachuli y hierba mate. Respecto a la presentación, ya lo habéis visto, misma caja que las anteriores. Lo que sí que me parece precioso es el frasco. Aquí lo cierto es que no se aprecia muy bien, pero bueno, os voy a dejar un vídeo por aquí donde se ve. Bueno, es un color lila, morado, la verdad es que me parece súper original y súper bonito. Y vamos ya con lo importante, con a qué huele. En primer lugar, la salida. Tenemos una salida que, ya lo he comentado antes en el desglose de notas, es súper especiada. Es una explosión de especias en tu cara. Vamos a encontrar mucha pimienta, es una salida cálida, picante, pero a la vez ligeramente fresca. Tenemos muchísima presencia del cardamomo. A mí en la salida, de hecho, se me va bastante hacia fragancias. No digo que se parezca, no digo que sea una reinterpretación, ni un clon, ni muchísimo menos. Hacia fragancias tipo African Leather de Memo. Tenemos azafrán en menor medida, pero tenemos pimienta, cardamomo, como decía, un aire denso, ligeramente dulzón ya de fondo, el jengibre, un toquecito floral, un cuero de momento muy suave, incluso se me va fragancias tipo Starlight de Sergio, porque como decía ya se va notando lo que va a venir después, que es un corazón más dulce. La fragancia vamos a ver que con el paso de los minutos se va endulzando, se va girando un poquito hacia, voy a hacer muchas comillas aquí, hacia lo gourmand, porque ahora veréis que no es una fragancia gourmand al uso. Se va volviendo más cálida, tiene mucho protagonismo la canela, sobre todo en la fase inicial, el cacao, los dátiles se van acentuando bastante, que le van a dar cierto giro hacia lo gourmand, ese puntito dulce, cremoso, también vamos a notar el caramelo. Y en el secado ya tenemos el oud junto al cuero, esa parte especiada, cálida, dulce, con la mirra que digamos como que lo une todo, tiene como cierto aire resinoso, inciensado, dulce.
y en mi piel al menos se destaca bastante dentro de esa parte dulce gourmand de la que os hablaba antes, el cacao y los dátiles junto a las especias, obviamente ya mucho más rebajadas de lo que teníamos en la salida, y el oud y el cuero. Es decir, a partir de la media hora, al menos en mi caso, en mi piel, ya sabéis que esto va a diferir mucho si la pruebas en piel, en secante y sobre todo pues ya sabemos que no hay dos pieles iguales. Como decía, tenemos tres partes claramente diferenciadas. Tenemos la parte especiada con el cardamomo en primer lugar, seguido de la canela y el azafrán. La parte de, voy a decir marroquinería, pero esta parte un poquito más densa, un poquito más apetrolada, alquitranada, que efectivamente, ahora hablaremos de ella, también encontramos en oud maracuyá, con el cuero sobre todo como protagonista y esos toques amaderados, oscuros, ligeramente resinosos e inciensados, del oud, la mirra, el benjuí, en fin, lo que os he comentado antes. Y por último tendríamos la parte gourmand, la parte dulce, que le va a dar un poquito ese aire cremoso, dulce, como decía, casi de postre la fragancia, aunque no postrea demasiado. Como decía antes, no esperéis aquí un gourmand al uso. Pasamos a fragancias parecidas. Aquí vamos a matar ya dos pájaros de un tiro y vamos en primer lugar con el parecido con oud maracuyá. En ambas fragancias vamos a encontrar, como decía, ese mismo fondo, oud, cuero, ese fondo denso, oscuro, resinoso, correoso, ligeramente ahumado, pero sí que en oud maracuyá yo al menos noto mucho más el cuero y menos un poquito todo lo demás. Oud maracuyá es una fragancia para mí más simple, es una fragancia más lineal, es más cuero, sobre todo en el secado. Sí que es cierto que tiene la gracia de la maracuyá, que a mí es pues lo que ya lo he comentado muchas veces, le da pues eso, la gracia a la fragancia. Y en este oud cadenza tenemos más cositas. Bueno, ya lo habéis visto, bastantes más, de hecho. Por otro lado, en cuanto a otra fragancia parecida, sí que es cierto que no es una fragancia que me transmita demasiado o que se parezca demasiado a otra fragancia que tengo en colección, pero sí que tiene cositas de otras, ¿no? Sí que tiene puntos en común. Tiene cosas parecidas a fragancias tipo Angel Share, incluso Halwa Kiss de Ollar, esa parte dulce, cálida, los dátiles, incluso, como decía antes, con Starlight de Xerjoff, mucha presencia de cardamomo, como decía, ese aire un poquito a dulce árabe. A mí también se me da un aire, nunca mejor dicho, en el secado a Meydan de The Spirit of Dubai. Es una fragancia de nuevo basada en el cuero, un cuero potente, sobre todo a medida que va secando. Tenemos también oud, tenemos ese aire especiado, ese cuero que da la sensación de ser, como lo decía antes, ligeramente alquitranado, aunque ciertamente lo veo más llevable que Meydan, no es tan potente, no es tanto cuero. También se te va a dar un aire a otra fragancia de cuero como las que estáis viendo en pantalla. Tenemos de nuevo un cuero rudo, denso, oscuro, con esos toques dulces achocolatados que encontramos en No Limits de Philip Plein, en Black Tie de Jeremy Fragrance, ambas fragancias de Alberto Morillas, por cierto. Y a mí una fragancia que no es que se me parezca demasiado, pero sí que no se la veo como una prima lejana, que sería Golden Dala de Xerjoff. Tenemos en ambos perfumes especias, oud, ese aire resinoso inciensado, una parte gourmand. Son, digamos, el mismo perfil olfativo, primas lejanas, no es que se parezcan demasiado, pero es posible que si Golden Dala te gusta, al igual que el resto de fragancias que te he nombrado, este oud cadenza te pueda gustar también. En fin, creo que os he dado ya muchas pistas por dónde va el perfume, ahora ya tenéis que probarlo vosotros. Vamos con las ocasiones de uso, vamos a comenzar por la temporada y aquí tenemos una fragancia que, para mí, ojo, opinión personal, necesita frío. No solamente por el rendimiento que haremos con él, sino por el aroma. Es un perfume dulce, es un perfume acuerado, es un perfume denso, oscuro, potente. Evidentemente, si te la quieres poner en verano, pues, como decía hace poco en un vídeo, nadie te va a detener, nadie, bueno, te van a quitar el frasco ni nada de eso, ni te van a denunciar, pero es una fragancia que para mí, otoño e invierno, serían, digamos, sus épocas fuertes. Respecto a las ocasiones de uso, para mí es una fragancia más bien de corte elegante, o al menos semiformal. Sí que es cierto que tiene esa parte dulce, semi-gourmand, pero a la vez es muy amaderada, acuerada, tiene esa mirra, ese ládano, esa parte ambarada, especiada. Es un perfume denso, contundente, oscuro, potente, lo he dicho antes, no lo vuelvo a repetir. Sinceramente no la veo ni demasiado versátil y tampoco la veo demasiado informal, la verdad. Respecto al género y edad, yo es una fragancia que veo un poquito más masculina que femenina, al igual que oud maracuyá. Sinceramente veo oud maracuyá un poquito más masculina que esta. Esta la veo más masculina, gira hacia el unisex, aunque la sigo viendo un poquito, no sé si se me está entendiendo, pero digamos que unisex gira hacia lo masculino y un poquito más hacia lo masculino oud maracuyá. Y en cuanto a la edad, la veo una fragancia de nuevo un poquito más madura que juvenil, aunque como siempre en este tipo de fragancias, pues yo prefiero hablar de carácter, de personalidad, que de una edad determinada, pero es una fragancia que sinceramente a partir de los 30 años, sin problema. Vamos ahora con algo por lo que me habéis preguntado bastante. El rendimiento. Es una bestia.
al nivel de otros extractos. Es cierto que no es tan bestia como Patchouli Magnetic ni como Oud Maracuyá. En este caso, si lo que buscas es un Beast Mode ultra potente, invasivo, tal, pues sí que te recomendaría Oud Maracuyá. Pero sí, es una bestia. A mí me dura sin problema, percibiéndola perfectamente, más de 10 horas. Proyección muy bestia las 2-3 primeras horas. En secante yo lo he tenido que sacar de la habitación porque me ha acabado cansando. En ropa hasta que la laves. En cuanto a rendimiento, es cierto que, bueno, hay que probarlo de nuevo en piel y tal. Tenéis que ver cómo funciona cada uno de vosotros, pero por mi parte, nada que objetar. Vamos finalmente, antes de justificaros si para mí es mejor o peor que Oud Maracuyá, con los pros y los contras. El primero sería el precio, es un perfume costoso. El segundo sería la versatilidad, no lo veo, como he dicho antes, un perfume de diario. El tercero para mí sería que no te guste el cuero, es cierto que es una nota bastante prominente en el secado. Y el cuarto, que si tienes alguna de las fragancias que te he nombrado anteriormente, o si las tienes todas como en mi caso, es posible que te resulte un pelín redundante. A mí lo cierto es que un poco. Respecto a los pros, el primero sería el rendimiento. En esta línea ya sabemos que ninguna hace prisioneros. El segundo pro para mí sería que es un perfume muy llamativo. Si lo que buscas es llamar la atención, pues es muy posible que te pregunten por este Oud Cadenza. Y el tercero, que al final estamos hablando de perfumes, la presentación, el rendimiento y tal está muy bien, pero que es un perfume riquísimo. Vamos finalmente con la pregunta del millón. ¿Es mejor que Oud Maracuyá? Bueno, lo de mejor o peor ya sabéis que es bastante relativo, pero para mí, sin ánimo de ser ventajista, lo cierto es que sí. Y de hecho, os voy a dar mis motivos. Es cierto que en este Oud Cadenza no tenemos ese girito tropical que ya he dicho antes que a mí me encanta de Oud Maracuyá, pero tenemos más cositas. Es una fragancia que se nota más compleja, más evolutiva, con muchos más matices y es una fragancia que, en definitiva, a mí no se me hace tan monótona. En cuanto a rendimiento, no es tan nuclear como Oud Maracuyá, cosa que yo personalmente agradezco. Me la hace también un poquito más versátil, tampoco me acabo cansando tan rápido como cuando utilizo Oud Maracuyá. Es más fácil de aceptar alrededor también. Está claro que el perfume, pues, al que le tiene que gustar es a uno mismo, pero también, ostras, vivimos en sociedad y a lo mejor ese cuero tan potente que encontramos en Oud Maracuyá, pues, no sé, si vas a cenar con amigos y tal, pues puede que no sea del agrado de todo el mundo. En resumen, y ya os dejo tranquilos, a modo de conclusión, una fragancia fantástica, a mí ya habéis visto que me ha encantado y que, como siempre, os animo a probar y a que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. Tremendo lanzamiento, bravo Maison Crivelli, este Oud Cadenza. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios si habéis probado ya este Oud Cadenza, si lo tenéis, qué os parece, si os gusta más que Oud Maracuyá, cuál es vuestro extracto favorito de la casa Maison Crivelli. Muchísimas gracias de verdad de corazón por el apoyo que está recibiendo el canal y como siempre, y si os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande, chao.